del Bitcoin, justo para la semana. Nosotros tenemos esta gráfica mensual. Entonces, en esta gráfica mensual tenemos dos zonas importantes. La primera zona, que viene a ser la zona que está acá, que viene a ser la creadora de todo ese movimiento al alza. Ok, entonces esa zona es la zona importante, viene a ser un bajo fuerte. ¿Y qué significa que sea un bajo fuerte? Que cumpla las siguientes condiciones. Primero, que sea un bajo que hizo un barrido de liquidez, o sea, de zonas de lows anteriores, en este caso, de esa zona, que viene a ser una zona de soporte en términos de retail. Entonces es una zona que barrió liquidez, es una vela que barrió liquidez. Segundo punto, tomó recapitalización en esta zona de acá. Entonces significa que ya tengo dos criterios, dos zonas a donde he tomado liquidez, de esta zona y la de acá. Y tercer punto, que genera ruptura de estructura. Como podemos observar, aquí hay un rompimiento estructural. A partir de hoy, el primer rompimiento estructural le vamos a conocer como el chosh, que al final viene a ser un barrido de liquidez en sentido contrario. Entonces, y esto vendría a ser el BOS, rompimiento de estructura. Entonces, teniendo ese punto de acá, yo sé que en el extremo opuesto, aquí hubo otro barrido de liquidez, dado que no ha roto estructura con cuerpo. Entonces, esto viene a ser un barrido de liquidez. Entonces, yo tengo que entender que si el precio hace eso, tengo un barrido de liquidez en esta zona, tengo un barrido de liquidez en esta zona, todo esto viene a ser un rango. Tengo que saber identificar un inicio y un final de rango. Por ejemplo, si yo tengo un movimiento bajista previo y luego el precio hace esto, entonces yo tengo que esta zona de acá viene a ser el inicio de rango y esta zona de acá viene a ser el final del rango. ¿Y por qué? Porque esta zona obviamente hace un barrido de liquidez de ese mínimo, luego hace un rompimiento de estructura. Necesito esas dos condiciones básicamente para poder definir un inicio y un final de rango. En este caso, barrido de liquidez y rompimiento de zona. Ahora, puede recapitalizar en un punto de interés, mucho mejor. Lo mismo acá, tengo un barrido de liquidez y tengo también lo que es un rompimiento de estructura. Entonces, cuando yo tengo ese escenario, puedo establecer quién es el inicio y quién es el final del rango. Es lo mismo que está pasando acá. Barrido de liquidez, rompimiento de zona. Barrido de liquidez y con todo este movimiento hace un rompimiento de zona. Por lo tanto, considero que este es el inicio y este es el final del rango. Entonces el precio viene bajista a recapitalizar probablemente en la zona creadora de todo ese impulso. Por lo tanto, y si yo veo acá en mensual, no tengo una zona que me permita regresar el precio al alza. Todo esto viene a ser un imbalance. Acá hay más imbalance. Acá hay una vela que vendría a ser un decisional que podríamos también tenerlo en cuenta. Dado que esta zona era una zona de oferta, el precio reacciona a esa zona y luego genera esta vela que recambia las órdenes de venta a compra y finalmente genera el movimiento que rompe la estructura. En otras palabras, el decisional es la zona que genera el rompimiento de la estructura. También sería una zona a tener en cuenta. Y obvio que estamos en mensual, así que solamente la marco en este caso. Listo, tengo esta zona y la de ahí, el original y el decisional point. Muy bien, a partir de eso me paso a semanal. Yo entiendo que el precio a partir de acá genera el movimiento a la baja. Nuevamente, ¿quién define un inicio de rango? Que haya un barrido de zona, en este caso de esos máximos prácticamente iguales con este movimiento, o sea, un barrido de liquidez.
se recapitaliza en otra zona importante de oferta y genera ruptura estructural. Como vemos acá, este movimiento y luego genera el rompimiento de ese mínimo. Por lo tanto, es un inicio de rango. El final, vamos a ver, podría considerarse un barrido, sí, pero no me ha generado un rompimiento de estructura. Tendría que generar esto. Movimiento bajista, en este caso sube, hace el barrido y luego rompe la zona opuesta. Hace el chosh, no ha hecho eso. Y de momento el precio ha reaccionado a esta zona que viene a ser el fleet o área de intercambio. ¿Y cómo es eso? En videos anteriores también les expliqué que era el fleet. Si vemos, esta zona era una zona de oferta, el precio toma órdenes de venta, pero las cambia por órdenes de compra, generando la ruptura de ese máximo. Por eso se considera el flip. En este caso el precio reacciona a esa zona, pero no es suficiente como para generar ruptura de estructura. Por lo tanto el precio sigue bajista y se va a llevar ese mínimo, dado que no generó rompimiento de estructura. Entonces, teniendo en consecuencia, este es el inicio de rango semanal, vengo bajista, me paso a temporalidades menores para ver qué es lo que estaría generando el precio. Ahora, ¿puedo refinar esas zonas que son de mensual a semanal? Claro que sí. Vemos que este es el mínimo, la zona de mínimos en este caso. Podríamos incluso tomarlo desde ahí, desde ese mínimo, que vendría a ser en una zona de soporte. Y en este caso el precio generó la ruptura de esa zona. Entonces eso me indica a mí que hay un barrido de liquidez. La dejamos ahí. La vela que rompe esa zona es esta vela, por lo tanto yo puedo refinar hacia esa zona. Dado que en consecuencia esa sería la zona que tendría la liquidez. Y dentro de esa zona hay una vela que también genera imbalance, que viene a ser el momento. Si vemos, es esta vela de aquí, dado que las anteriores se mitigan entre sí. Pero esta vela justo toma liquidez debajo de este mínimo, genera un imbalance y genera todo el movimiento al alza. Así que esa para mí sería la zona más importante dentro de toda esa zona. Entonces nosotros vamos refinando y establecemos esa primera zona dentro del bloque que origina el movimiento. Ahora dentro de esta zona también tenemos justo esta zona de acá. Ahora, ¿cuál tomo en sí? Tiene que ser una vela que toma liquidez por debajo del mínimo. Si yo observo esta vela de acá, la anterior a esta, la señalo ¿por qué? Porque si me doy cuenta, el mínimo de esa vela toma liquidez debajo de el mínimo de esta vela. Por lo tanto, hay un barrido de liquidez y obviamente el barrido de liquidez representa más toma de capital. Entonces, para mí la zona que tiene el capital y que incluye esta vela viene a ser esa zona que está ahí. Entonces ya tengo mis zonas definidas. No necesito refinar más porque el precio todavía le falta llegar. Entonces la idea es que el precio sigue bajista, mejor dicho. Entonces dejo eso ahí, me paso a temporalidad diaria. Conozco que el rango inició en esta zona, el semanal, y de ese movimiento bajista semanal tiene estructura interna de diario. Entonces si yo observo, ahí voy definiendo mejor, ¿no? Rompimiento de zona, toma de liquidez y justo el último alto fuerte viene a ser este de aquí. ¿Por qué lo considero? Porque tengo este alto de acá y fue barrido con ese movimiento. Tengo un barrido de liquidez. Segundo, estas zonas vienen a ser zonas de oferta. El precio reacciona, genera lo que es rompimiento de estructura. Por lo tanto, este es el inicio de rango. El final, pues, vengo con este movimiento
realmente es un solo movimiento bajista, dado que por ejemplo tengo esta mecha que es un alto, la mecha de acá sigue siendo un bajo más bajo, o sea, hay un movimiento de la baja, la siguiente vela es más baja que la anterior y así, o sea, todo este movimiento es a la baja. Luego el precio genera movimientos con altos, con mechas más altas que esta, o sea, como que un movimiento al alza, pero no genera el rompimiento de esta zona. Por lo tanto, no tengo el chosh dentro del rango diario. Yo defino esta zona como mi rango diario. Listo. Ese viene a ser el máximo. No coloco el mínimo porque simplemente no hay una finalización de rango y puede seguir bajando. Puede incluso hacer este movimiento. Genere un bajo más bajo que el anterior, barriendo liquidez y que recién ahí genere la ruptura de este máximo. Ahí yo considero que tengo barrido y chosh y por lo tanto el rango habría terminado en diario. Entonces, pero el momento no hay eso, por lo tanto sigo bajista. Me paso a H4. ¿Qué es lo que observo en H4? Pues básicamente el movimiento a la baja, tengo lo que es acá un rompimiento de zona. Si observo bien estas zonas de mechas, se podría considerar una resistencia, o sea, una zona de liquidez. ¿Y qué es lo que hace el precio? Genera el barrido de esa liquidez con ese movimiento. Por lo tanto, esto viene a ser un barrido de liquidez. Tengo un rompimiento de zona, por lo tanto es un inicio de rango. Tengo finalización, bueno, aparentemente no hay. Dado que este sí es un movimiento a la baja, tengo este movimiento, un swing high, dado que es una mecha más alta que la anterior. Luego tengo una mecha más baja, pero no tengo un bajo más bajo. O sea, podría ser un chosh en temporalidades menores, pero en todo caso tendría que ser un movimiento más pronunciado, o sea, más evidente, no una sola vela de preferencia. Y por lo que yo veo, pues el precio se encuentra justo en zonas de descuento, o sea, podría sí generar una reacción en esa zona, dado que aparentemente no la ha tocado. Si nosotros colocamos una línea, está ahí. Bueno, aquí observamos que todavía no la ha tocado. Como vemos más cerca, no ha tocado esa zona. Por lo tanto, esto viene a ser liquidez. Eso viene a ser liquidez. ¿Qué va a hacer el precio? Bajar, llevarse la liquidez, recapitalizar en ese bloque y comenzar a subir. O al menos en temporalidades menores. Entonces yo tengo esa zona de diario, obviamente. Listo. Yo tengo mi zona. Y el precio tendría que venir a recapitalizar dicha zona. Así que lo dejo ahí. Vamos a colocarle que esta es una zona diaria. Y listo. El último rango sería toda esa zona. Entonces, tendríamos este inicio de rango de H4 y tendríamos este bajo. Y el precio se mantiene entre esas dos zonas, entre ese máximo y ese mínimo. Obviamente, si nosotros observamos en qué zona está, estamos en zonas de descuento, como les decía, debajo del 50%. Por lo tanto, lo que yo buscaría más que todo serían compras. Pero, dado que el order flow general es bajista, yo me iría por compras por confirmación. O sea, que el precio llegue a esta zona, me bajo a 15 minutos y veo el patrón, barrido de liquidez más chosh. Y yo entro en la recapitalización.
Por ejemplo, si esto vendría a ser un rango de M15, entonces esto vendría a ser un impulso, el precio rompe ese máximo, sería un chosh, tendría un barrido de liquidez y la zona que generó el chosh. Yo vendría a tomar la entrada en la zona que generó el chosh. Eso cuando el precio llega a esta zona de acá. Listo, entonces eso es lo que tengo de momento para Bitcoin. Entonces actualmente estoy en la zona de liquidez, por lo tanto no haría ninguna entrada. Otra cosa, lo principal son ventas y la zona más importante de este último rango viene a ser esa zona. Por lo tanto, todo lo que está por encima, que vienen a ser estos máximos, son liquidez o inducciones, dado que no tocaron un punto de interés. Entonces, lo más probable es que respeten esa zona, generen una recapitalización hacia la zona importante y recién aquí caer. También es la posibilidad que el precio no respete esta zona. Si genera el rompimiento de dicha zona, entonces yo tendría un chosh en H4. Obviamente el precio vendría a recapitalizar, esperaría el final del rango en 15 minutos con ventas hacia el punto de demanda. O sea, te rompe este máximo, tu mentalidad cambia a compras. ¿Y cuál sería el target final? O sea, te rompe, genera final de rango en M15, recapitaliza de repente en el bloque de demanda nuevo de M15 y tu zona objetivo vendría a ser el punto de interés de acá de diario para generar ventas. Así es que tienes que enfocar una estructura más alta para ver la estructura, una estructura de menor temporalidad para las confirmaciones. Siempre van de la mano, H4, M15. Si el rango es de M15, confirmación en M1. Entonces, eso es lo que tenemos para Bitcoin. Espera que pase la semana, espera que el precio llegue a las zonas y tomar decisiones en base a lo que esté haciendo en el momento en que llegue a dichas zonas.